Damos inicio a la siguiente mesa, a la mesa 10, que se titula Políticas Públicas 2. Gracias. Agradezco la presencia de las ponentes aquí presentes, así que también como del público que está aquí. Por cuestiones de tiempo, les voy a pedir a las presentes que sus ponencias las desarrollen en máximo 15 minutos, por favor. Y también el tiempo para las preguntas va a ser un poco limitado porque estamos muy cortos de tiempo. A las 3 de la tarde vamos a tener que desocupar el auditorio, entonces para las preguntas, por favor, que sean concisas. Bueno, esta mesa la iniciamos con María Candelaria Salinas Anaya, con la ponencia titulada Políticas Públicas Antidiscriminatorias para Personas con Discapacidad, Situaciones y Retos. María Candelaria es egresada de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia de UNAM en 1991, profesora investigadora de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN de 1993 a 1997, defensora de derechos de niñas y niños con discapacidad, pionera en difusión de la vitamina ácido fólico en la prevención de los defectos del tubo neural. Actualmente difunde dicha vitamina para toda la familia. Fundadora y directora general de la Asociación de Espina Bífida Miel que Vino del Cielo, AC. Motivada por el nacimiento de su hija María Fernanda con mielomeningocele, quien fallece como consecuencia de falta de atención médica. Impulsora de la Red por la Inclusión y la Red de Empoderamiento de las Personas con Discapacidad. Por favor, María Candelaria. Gracias, buenas tardes, bienvenidos a todas y todas. Quiero iniciar dando las gracias al comité organizador, a todos estos jóvenes que han hecho un gran esfuerzo por hacer este primer coloquio. En realidad ha sido un éxito y yo les invito a que continúen haciendo este tipo de actividades. También felicito a quienes me acompañan en esta mesa. Es un honor estar al lado de mujeres tan talentosas y comprometidas con el tema de discapacidad. Como tenemos poco tiempo, tengo diapositivas que no las vamos a leer, son para que yo me apoye y para que ustedes tengan una idea. Me voy a ir un poquito más lento en la parte final, que es donde vamos a cerrar las conclusiones. Yo no tengo visualización directa, pero conforme vayamos avanzando, aquí tengo mi esquema para que me apoyen. Muchísimas gracias. Entonces vamos a la que sigue. Como ustedes vieron, nuestra organización tiene 21 años de experiencia en temas de ácido fólico. Ahorita estamos poniendo todos nuestros esfuerzos en el tema del combate a la discriminación a través de ajustes razonables. ¿Me das la que sigue? Vamos a dar una mirada rapidísima a lo que es la discriminación. De acuerdo al modelo social tenemos que se generan infinidad de obstáculos y barreras para todas las discapacidades. Esto empieza a generar una distinción, exclusión, una restricción que incluye la denegación de todos los ajustes razonables. Esa es la discriminación por motivos de discapacidad, y el modelo social lo que hace es que obliga, no responsabiliza a instituciones educativas, de gobierno, empresas, todos los sectores a quitar esas barreras. ¿Qué es lo que ha sucedido en estos años? La que sigue. En el artículo 5 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad tenemos lo que señala que tendríamos que estar haciendo para generar igualdad y no discriminación, como es prohibir la discriminación, garantizar que todas las personas con discapacidad tengan la protección legal y adaptar todas las medidas pertinentes para asegurar la realización de los ajustes razonables. El derecho de igualdad y no discriminación es un derecho transversal. Yo tengo ahí una imagen donde está el eje transversal de este derecho y al igual del derecho de accesibilidad. Esta es una parte frontal. Lo que yo quiero que ustedes entiendan, cada uno hacemos esfuerzos en temas de salud, educación, trabajo, etcétera, etcétera, pero veamos este esquema de manera superior. ¿Me das lo que sigue? Si nosotros trabajamos, tenemos ahí una imagen de engranajes. El engranaje mayor y del centro es el derecho de igualdad y no discriminación. Si trabajamos en ese derecho,
vamos a potencializar o impulsar la generación de todos los demás derechos que están señalados ahí, en cantidad de derechos. Haciendo un balance, prácticamente esta es la reflexión y la crítica que hacemos desde nuestra red de empoderamiento de personas con discapacidad. ¿Cuál es la situación que prevalece de las políticas públicas antidiscriminatorias para personas con discapacidad? En primer lugar, tenemos un marco legal. Ya hay un marco legal, vamos a ver algunos aspectos. Tenemos que está tipificada la discriminación como un delito penal. También hay recomendaciones de la ONU y hay antecedentes y precedentes de exigibilidad y justiciabilidad. Si esos 4 elementos que yo acabo de mencionar no les son suficientes, ustedes ven ese vaso medio vacío o medio lleno, vemos la otra contraparte que tendríamos que estar desarrollando. En primer lugar, no hay inclusión de acciones en programas ni en presupuestos, no hay presupuestos etiquetados, no funcionan los mecanismos de seguimiento de la convención, que es el artículo 33, y no hay eficiencia en la gestión pública. Esa es la situación real. Vamos a dar una mirada rápida a todos esos esquemas. Tenemos que, de acuerdo a las estadísticas que contamos, la encuesta emitida por el CONAPRED, tenemos que el primer causa de afectación para personas con discapacidad es el desempleo con un 27.5%, la discriminación con un 20.4% y no ser autosuficiente con un 15.7%. Ese es un panorama. Acaban de hacer la nueva encuesta en el 2007, que estamos en espera de que salgan los resultados, pero yo les puedo asegurar que van a ser desalentadores los resultados porque no se ha avanzado mucho. La que sigue, aquí tenemos un cuadro con el marco legal básico, está coloreado de diferentes zonas. Lo que está hasta arriba es el marco legal a nivel mundial, desde la convención, las recomendaciones, los artículos generales, etcétera, la normatividad a nivel federal, la normatividad local. Tenemos mucha normatividad, pero ¿qué es lo que está pasando? Si ya tenemos ese marco normativo, ¿qué es lo que está pasando? Como estrategias de políticas públicas, inclusive está derivado de esas leyes un manual de medidas de igualdad que tenemos, que son las medidas de nivelación, medidas de inclusión y acciones afirmativas. Yo les preguntaría a los presentes aquí que si conocen cómo se desarrolla, ¿no? Son de las partes que nos generan un retraso. Como medidas de inclusión tenemos que son acciones de carácter preventivo correctivo, generalmente las deben de estar desarrollando dentro de los programas y servicios. La que sigue, las acciones afirmativas, aquí voy a precisar algo, son medidas especiales y específicas y de carácter temporal a favor de grupos en situación de vulnerabilidad, cuyo objetivo es corregir toda la desigualdad. ¿Qué ejemplo tenemos aquí? La incorporación de cierto porcentaje de personas con discapacidad al ámbito laboral en el gobierno. En la Ciudad de México ingresaron aproximadamente 1,000 personas. Habría que ver si está cumpliendo ese 3% de toda su plantilla laboral. Y a nivel federal les puedo decir que no hay nada. Ese tipo de acciones son las que se están considerando en las recomendaciones. Como medidas de nivelación tenemos las acciones orientadas a eliminar obstáculos de físicos, de comunicación, normativos y de otro tipo. ¿Cuáles son los ejemplos? Los ajustes razonables, que son modificaciones o adaptaciones que solicitan las personas con discapacidad, de una sola persona. ¿Me das la que sigue? Y bueno, algo importante que yo sí me gustaría que ustedes, esta diapositiva de programas y presupuestos, ustedes la tengan en mente, es de que ya es de antaño, por lo menos unos 5 o 6 años, de que en estos ordenamientos de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, tanto federal como del DF, dice así: los entes públicos en el ámbito de sus atribuciones deberán vincular el diseño de sus acciones, de sus programas y presupuestos, según sea el caso, para el cumplimiento del objeto de esta ley. Entonces no hay pretexto que las dependencias digan que no hay presupuestos. Ellos están obligados mediante esa ley de vincular el diseño de sus acciones y presupuestos. ¿Para qué? Para que garanticen igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad. La que sigue. Algo importante de las recomendaciones de la ONU del 2014, tenemos que
hizo énfasis en que deben de establecer líneas presupuestarias específicas para cumplir los objetivos en materia de igualdad, así como acciones específicas para combatir casos de discriminación interseccional. Yo les preguntaría, ¿ustedes han estado vinculados para conocer cómo ha avanzado las recomendaciones de la ONU para poder garantizar esto? Pero ya está aquí escrito, está escrito ahí. Otra recomendación de la ONU es poner en marcha la legislación de todos los programas y acciones previstas para mujeres y niñas con discapacidad, incluidas las medidas de nivelación y acciones afirmativas, ¿no? A nivel mundial ya está puesto en el radar esa necesidad no solo de vincular los presupuestos, sino de tener ya un presupuesto decoroso para generar esas medidas de igualdad. Lo que sigue, aquí un vistazo rápido al Código Penal Federal de la reforma del 26 de junio de 2017, donde establece las sanciones por discriminar a personas con discapacidad en su artículo 149, que dice que las sanciones van de 1 a 3 años de prisión o de 150 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad y hasta 200 días de multa, ¿sí? Una mirada al Código del Distrito Federal es muy similar, de 1 a 3 años de prisión o de 25 a 100 días de trabajo, ¿sí? Entonces ya hay esa normatividad. Y la última diapositiva en cuestiones de sanciones: el servidor público que niegue o retarde a una persona un trámite o servicio o prestación al que tenga derecho, se le aumentará en una mitad la pena prevista en el primer párrafo del presente artículo y se le impondrá destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos por el mismo lapso de la privación de la libertad impuesta. O sea, tenemos un marco legal adecuado. Ok. Si tenemos normatividad, tenemos estrategias, ¿qué es lo que ha estado pasando? Esta es la situación real. ¿Qué casos de éxito tenemos? Tenemos que la Suprema Corte hizo una sentencia en lectura fácil. El InfoDF ha emitido documentos en Word para que puedan trasladarlos a MP. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en sus procesos de selección de personal, se incluye los ajustes razonables, pero son cosas así muy aisladas estos casos de éxito. Aquí yo sí quiero destacar que nosotros hemos hecho señalamientos a la Cámara de Diputados de San Lázaro, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al mismo CONADIS, porque ellos en su comunicación solamente suben banners y están discriminando a personas con discapacidad porque no están haciendo una comunicación accesible para el tipo de discapacidad, pero bueno, son las dependencias que deberían de hacerlo y no lo están haciendo. Ok, gracias. Y bueno, vamos a ver lo que sigue. Casos de exigibilidad: tenemos quejas contra el INAE por no entregar formatos accesibles, la recomendación 15 de 2016 del derecho a educación de niños con discapacidad, y la que sigue. En casos de exigibilidad tenemos un amparo contra una empresa por discriminación, un amparo contra la Delegación Benito Juárez por la denegación de ajustes razonables a la alberca olímpica. Tenemos un amparo de un niño con TDA contra la discriminación escolar en Yucatán, y un amparo, ahí digo, da pena decirlo estando aquí, un amparo contra la UNAM por que no habían emitido las ajustes razonables en un examen de admisión de un chico con debilidad visual. Bueno, la que sigue. Yo creo que no nos podemos quedar sentados. Llegamos a las dependencias y vemos este tipo de letreros que dicen: en esta dependencia no se discrimina, y pensaríamos que tan solo con colocarlos van a salir ondas radioactivas y vamos a cambiar de actitud todos, no lo sé. A mí no me parece vergonzoso que dan por hecho que por tener este letrero ya no se discrimina. ¿Qué es lo que está pasando? La que sigue. Hay que hacer una reflexión hacia los otros sectores que han tenido avances: el sector de mujeres, de población LGBT. Las mujeres tienen presupuestos etiquetados, las mujeres tienen el derecho a tener una cuota de género en puestos políticos, ¿sí? Ellas han avanzado. La población LGBT, ellos también tienen respeto a sus derechos. Inclusive uno de los principales funcionarios del COPRED en el Distrito Federal es gestor de ese tipo de acciones.
Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el tema de discapacidad? Yo les quiero invitar a que hagamos una reflexión. Si tenemos un marco normativo adecuado, estrategias adecuadas, si tenemos todo puesto en la mesa, ¿qué es lo que ha estado pasando? Entonces, eso me lleva a ubicar lo que son los retos, que lo habíamos mencionado hace rato. Tenemos que lograr que la inclusión de las acciones en los programas y presupuestos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Ahorita lo vamos a ver, conseguir presupuestos etiquetados, que funcionen los mecanismos de seguimiento de la convención de acuerdo al artículo 33 y que haya eficiencia en la gestión pública. Todo eso lo tenemos que hacer supervisando, pero ¿cómo vamos a supervisar si no conocemos? ¿De dónde tendríamos que partir? ¿La que sigue? Tendríamos que estar empoderando a personas con discapacidad. Recordemos que el lema es de todos, ¿no? Nada de las personas con discapacidad y las personas con discapacidad. Entonces tenemos que trabajar arduamente en su empoderamiento. Y quiero que veamos este esquema, nada más me quedan 2 diapositivas, pero sí quiero que detallemos esta diapositiva. Ustedes tienen mejor visibilidad que yo. Es una escalera de niveles de participación. En la parte de abajo hay 3 niveles que nos hablan que no hay una verdadera participación, donde la gente la manipulan, donde la gente la confunden, donde la gente la usan como decoración. ¿Hacia dónde tendríamos que apuntar las acciones para mejorar la igualdad y no discriminación? Hacia el nivel 4, que nos habla de que ya hay una participación informada, etcétera, etcétera. Les digo que ustedes tienen mejor visualización que yo, pero se trata de que conozcan. Yo he estado en cursos con personas con discapacidad, hay gente que no conoce ni ha tocado la convención, que no sabe ni siquiera quién hizo la convención. Entonces tenemos que trabajar en eso. El siguiente reto es, la penúltima diapositiva es esta, que tendremos que estar trabajando en acciones estratégicas. Si se fijan, todos estamos haciendo cosas. Llega el 3 de diciembre y todos hacemos eventos, pero eventos así separados. Y verdaderamente esas actividades nos están redituando a impulsar los derechos de las personas con discapacidad, o hacemos las cosas por hacerlas. Y también estamos articulados. Vean el esquema que tenemos ahí, tenemos que estar articulados. Yo inicié mi conferencia diciéndoles que me siento muy contenta de estar en esta mesa con los que me están acompañando, porque creo que estamos tejiendo eso, ¿no? Aquí no importa si eres mamá, si eres persona con discapacidad, todas tenemos que sumarnos nuestros esfuerzos, nuestros talentos para impulsar esa agenda de las personas con discapacidad. Y todos tenemos muchos recursos, pero de la manera que nos organicemos y que dejemos a un lado los egos, ¿sí? Yo creo que vamos a avanzar. Yo soy una persona activista que tengo 21 años de estar trabajando en tema de discapacidad, y con mucha tristeza les digo que las propias personas con discapacidad se discriminan entre ellas y discriminan a otras. Siempre te preguntan, ¿tú qué discapacidad tienes? ¿Sí? Entonces, si no tienes discapacidad, no tienes derecho de trabajar en esto. Ahorita ya hay no sé si han escuchado ustedes, que hay una nueva denominación a un grupo de personas con discapacidad, que es discapacidad no visible, ¿sí? Y ellos están luchando para que también ellos tengan la garantía de sus derechos. Pero si entre nosotros, no es que los discapacidad física, no que los discapacidad visual, no, todos tenemos que hacer un frente común, porque vean cuál es la situación. Estamos en la prehistoria, en el avance de los derechos de las personas con discapacidad. En los cursos que nosotros damos desde la red de empoderamiento les ponemos algunos aspectos de la convención, y créanme, con todo respeto, yo siempre les digo, cuando menciono el nombre de don Gilberto Rincón Gallardo, nunca digo que en paz descanse, porque yo creo que él no está tranquilo porque nosotros no hemos hecho nuestra tarea. Entonces yo el día de hoy les invito a cada uno de ustedes, estudiantes, padres, académicos, empresarios, todas las personas que verdaderamente nos interesa el bienestar de las personas con discapacidad, que ya nos dejemos a un lado de todas las cosas que nos han distanciado, y que sea hoy un día para unirnos y lograr cada día los derechos de las personas con discapacidad. Gracias. Muchas gracias, María Candelaria. Bastante interesante
participación porque realmente, como lo mencionas, en México existe la normatividad adecuada, está alineada a lo que establece la ONU con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero en la realidad la situación dista totalmente de lo que debería ser. Y como lo expresa claramente, aunque hay éxito, estas acciones son desvinculadas, pero realmente como gobierno está obligado a tener esa etiqueta en el presupuesto, que este se destine a acciones concretas que ayuden a disminuir o eliminar estas brechas de desigualdad. Muchas gracias. Bueno, seguimos con la siguiente ponencia, que se titula Cuidadoras, y la presenta Margarita Sandra Garfias Hernández. A partir de marzo del 2015 a la fecha, es coordinadora general de la Asociación Familias y Retos Extraordinarios AC, Bienvenidos a Holanda, que es una comunidad integrada por familias con el reto en común de tener hijas o hijos con epilepsia refractaria, una enfermedad rara, parálisis cerebral y o discapacidad múltiple. El último diplomado obtenido fue certificación para cuidadores y pacientes en el uso de cannabis medicinal y terapéutico, Cannabis Care Certification Patient Education Program, por Americans for Safe Access. ASA, por sus siglas en inglés, es la organización más grande a nivel mundial de pacientes, profesionales médicos, científicos y ciudadanos preocupados por promover el acceso seguro y legal a la cannabis para uso terapéutico e investigación. Además, es madre y activista a favor de los derechos de las personas con discapacidad, en especial aquellos con discapacidad múltiple y condición de gran dependencia de sus cuidadoras primarias, y del uso de cannabis como parte del derecho a la salud. Margarita, te damos la palabra y bienvenida. Bueno, había mandado que compartíamos esta ponencia nuestra psicóloga Millaray Berbeo, y bueno, tú comienzas. Gracias. Buenas tardes a todos, mi nombre es Millaray Sánchez Bermeo. Recientemente me adscribí a este grupo. Quiero compartirles rápidamente. Yo soy egresada de la Universidad Autónoma, también esta es mi casa, de la Facultad de Psicología de Iztacala, del sistema a distancia. Tenemos un ratito aquí trabajando respecto al tema de la discapacidad, sobre todo porque, bueno, también soy mamá de una niña con discapacidad múltiple. El tema que nos trae aquí el día de hoy es un tema muy importante, y hablando de derechos y hablando de la mujer, cabe destacar que no precisamente tiene en el ámbito público y en el ámbito sobre todo de las políticas públicas, pues todos estos mecanismos que la protegen y que están coadyuvando las situaciones a las que se están enfrentando. Y para especificar en este tema, pues nosotros decidimos abordar el tema de cuidadoras. Rápidamente, para hacer visible de qué estamos hablando, tenemos en nuestra diapositiva aquí, como lo enmarca la Organización Mundial de la Salud, una población de más de 1.000 millones de personas con discapacidad en el mundo. Estamos hablando de más del 15%. Quiero que vayan guardándose estos numeritos, porque es muy importante que lo contemplemos desde lo que vamos a exponer. De esta población, estamos hablando que 975 millones tienen más de 15 años, que transitan de 15 hasta la vejez, y de esta cantidad, 190 millones presentan barreras considerables para su funcionamiento. Además de ello, 95 millones se encuentran entre los 0 y 14 años, de los cuales 13 millones de estos transitan por un diagnóstico de discapacidad grave. Hay que considerar que esta cantidad de personas, de millones y millones de personas de las que estamos hablando, van a requerir a lo largo de su vida, y dependiendo de la condición de discapacidad que estén viviendo, o sea, me refiero con esto a la gravedad, del cuidado de una o más personas. En México tenemos aquí una tablita que nos dice que tenemos 7.1 millones de habitantes, de los cuales ellos presentan algún tipo de dificultad, y ahí vienen enumeradas: dificultades para caminar, subir o usar sus piernas, para ver, para moverse, para aprender, recordar o concentrarse, para escuchar, para hacer aseo o higiene, para hablar o comunicarse, y con problemas emocionales.
Tenemos ahí cifras muy específicas sobre si esta condición se adquirió por enfermedad, por la edad, si se nació con ella, etc. Sin embargo, cuando vemos estas estadísticas del instituto, no vemos quién está detrás de estas personas que tienen o presentan esta discapacidad y quién va a transitar con ellas y va a acompañar y va a ayudar a que estas personas tengan calidad de vida. Y por esas razones que estamos hablando del tema de cuidadoras. Tenemos aquí una breve definición de lo que significa ser un cuidador y bueno, básicamente una persona que cuida es aquella persona que por decisión, en la mayoría de las veces y sobre todo en temas de discapacidad, decide asumir el rol de cuidar, atender, proteger, dar el tratamiento, llevar a rehabilitación, etcétera, etcétera, de la persona con discapacidad. Esta persona suele ser en su mayoría de ocasiones pues la madre y bueno, en México esta figura de la madre es una figura que se ha visualizado como una cuestión de género, básicamente porque es la madre quien asume este rol por esta condición de su naturaleza biológica de hacerse cargo del hijo, de hacerse cargo del abuelo, de hacerse cargo de la mamá con discapacidad. Estamos frente a una situación en la que la mujer está representando una vez más una situación de discriminación y en este contexto de las políticas públicas estamos hablando de una mujer que no está teniendo acceso a todos sus derechos y que esto está generando y está permeando en el contexto y en el tejido social porque está provocando que las personas con discapacidad tampoco estén estableciendo estos accesos de los que nos ha acabado de mencionar nuestra compañera. Básicamente, el trabajo de cuidado de una persona con discapacidad implica, entre otras cosas, acceder a la información y a los recursos que va a requerir para poder brindar esta atención, a poder encontrar en el sistema de salud, en el sistema laboral, etcétera, todas estas herramientas que va a requerir para poder transitar de manera digna. Sin embargo, esta exigencia que no otorga el mismo sistema, porque no hay un empleo en el que te permitan trabajar por horas teniendo servicios básicos para poder enfrentar a la discapacidad. Entonces nos enfrentamos a una situación en el cual la cuidadora empieza a tener problemas de salud, empieza a vivir un desajuste social en el cual ya no se vincula con todo el contexto en el que vive y que necesita para esa persona a quien cuida y por ende está no teniendo acceso a aspectos educativos, de formación y además de habilitación. La falta de esta asistencia y del compromiso de las instituciones no está permitiendo que estas madres cuidadoras, en este contexto en el que estamos viviendo, sean parte de esta misma integración. Y entonces estamos presentando aquí una dificultad en la cual nuestras cuidadoras tienen que verse solas ante la sociedad, lidiando con la situación de la discapacidad. Bueno, en cuestión ya Mila Ray nos ha dado un esquema general de lo que son las cuidadoras y yo les voy a dar a continuación lo que es el esquema de lo que se necesita hacer en políticas públicas. Actualmente la mayoría de las cuidadoras, lógico, no accede a trabajos formales, todas venden todos los catálogos y hacen cualquier tipo de cosas, pero esto nos sigue dejando en el mismo círculo vicioso, sin derechos. Lo que necesitamos son trabajos formales con horarios flexibles para que por derecho tengan derecho a la salud, a la vivienda, al retiro. Eso es el primer paso. Otra cosa importante aquí es la salud. La mayoría de nuestra población que no tiene un trabajo formal se atiende en el Seguro Popular, pero también el Seguro Popular tiene unos candados horribles. El primero, el Plan Siglo XXI, que se utiliza para gastos catastróficos, solamente atiende a niños hasta 5 años cuando tienen una discapacidad severa o un diagnóstico grave. Y después de los 5 años nos damos cuenta del deterioro y cómo la mamá, o sea, se ve severamente exigida porque no tiene los medios para comprar los medicamentos y comienza a ver el deterioro de su hijo. Y bueno, por si acaso se le pudo hacer los estudios y se comprobó que el niño tiene una enfermedad rara, nada más se le cubre hasta los 12 años de edad. Después, que Dios lo bendiga
y eso no está bien. Queremos que el Seguro Popular tenga atención vitalicia y gratuidad para aquellas personas que su condición implique una discapacidad o una enfermedad crónica, porque a los 5 años ni a los 12 se cura, ¿no? Esto sigue. La siguiente, por favor. Actualmente, todas las cuidadoras, al recibir el diagnóstico, ya diagnósticos de un inicio que implican discapacidad y deterioro total, nos enfrentamos a la incertidumbre, el miedo, la ignorancia, el mal manejo del diagnóstico del paciente, el mal manejo de nuestro entorno familiar y por ende el alejamiento de la familia y los amigos, porque muchos médicos pues dan estas enfermedades como ya no haga nada, no se va a curar, ¿para qué hace? Ya ni venga, y pues eso no es así. Entonces, lo que necesitamos es tener derecho a información, orientación, capacitación y psicoeducación, para que en la familia surja una corresponsabilidad y que ya no nada más se feminice el trabajo de cuidados y que surja una red de apoyo de todas las personas que se tengan que ver en estas capacitaciones o en estos lugares en donde se centre la atención de estos primeros diagnósticos y que puedan verse y sentirse acompañadas. Tal vez no tanto por el seguro o por quien tenga asignado un sistema de cuidados o esta capacitación, pero sí por las mismas mamás que enfrentan los mismos diagnósticos. También actualmente renunciamos a nuestro derecho y al derecho de nuestros dependientes, entonces, porque pues no tenemos el tiempo para ir, no tenemos la accesibilidad para llevar a nuestros chiquillos en silla de ruedas a los juzgados para levantar mi demanda por pensión alimenticia, los tiempos son largos, entonces necesitamos medios electrónicos para facilitar las pensiones alimenticias y facilitar todos estos mecanismos que den acceso a seguir manteniendo las condiciones de la persona cuando tiene una discapacidad de por vida o un diagnóstico crónico. También actualmente tenemos una postergación del cuidado como cuidadoras, ¿no? Somos cuidadoras y no nos cuidamos. Entonces necesitamos estancias temporales para que puedan estar ahí seguros nuestras personas, para nosotras poder hacer trámites legales, ir a hacernos una mastografía, un Papa Nicolau, o que estas mismas clínicas abran una sala que en lo que pasamos a hacernos el estudio esté bien atendido nuestro familiar. Y también actualmente tenemos un sistema que condena a seguir cuidando. Y tenemos derecho a que haya apertura en hospitales y escuelas a la corresponsabilidad. Con esto me refiero es que de una mamá soltera se enferma su hijo, se pone grave, se va al hospital y le dicen, te tienes que quedar. Dice, pero es que tengo que ir a trabajar, que se quede mi esposo. No, tú te tienes que quedar. La mamá es la que puede pasar, el esposo no. Ni la hermana, ni la tía, la mamá. Entonces, la estamos segregando y le estamos siguiendo con el estigma de que ella es la única responsable del cuidado del menor. Y esto también pasa en las escuelas. Muchas escuelas dicen, sí, te acepto a tu hijo, pero tú te tienes que quedar para cuidarlo. Tú te tienes que quedar allá afuera para en el momento en que te requiera, te llamo, ¿no? Bueno, se queda mi hija o mi esposo. No, tú tienes que ser. Entonces, hay realmente muchas cosas que se nos están cargando a las cuidadoras. Y bueno, nosotras hemos trabajado un poquito para incidimos en la Constitución de la Ciudad de México, con varios artículos. Okay. Sí, aquí sigue. Ok, aquí tenemos el artículo 15, letra B. Ay, las fotos. Ok, en donde se reconoce la protección especial a grupos de atención prioritaria y trabajadores que por su condición de vulnerabilidad requieran de una atención especial, reconocimiento del trabajo del hogar y de cuidados como generadores de bienes y servicios para la producción y reproducción social. El siguiente artículo, si le pueden, es el artículo 16, letra G, fracción 3, en donde se reconoce la condición de gran dependencia. Las familias que tengan un integrante con discapacidad y sobre todo las que tengan una condición de gran dependencia o discapacidad múltiple recibirán formación, capacitación y asesoría de parte de las autoridades de la Ciudad de México. El siguiente
es el derecho al cuidado, artículo 14, letra B, en donde toda persona tiene derecho al cuidado que sustente su vida y le otorgue los elementos materiales y simbólicos para vivir en sociedad a lo largo de toda su vida. Las autoridades establecerán un sistema de cuidados que preste servicios públicos universales, accesibles, pertinentes, suficientes y de calidad, y desarrolle políticas públicas. El sistema atenderá de manera prioritaria a las personas en situación de dependencia, de enfermedad, discapacidad, ciclo vital, especialmente a la infancia y la vejez, y a quienes de manera no remunerada están a cargo de su cuidado. Pero bueno, esto nada más se hizo en la Ciudad de México, pero necesitamos hacerlo a nivel federal, que lo conozcan todas las cuidadoras y pues exigirlo, ¿no? Y ya por último, nuestro hashtag para identificarnos como cuidadoras es ni invencible ni invisible, y ahí están parte de nuestras cuidadoras que forman parte de nuestra comunidad. Gracias. Muchas gracias a nuestras ponentes. Sin duda alguna es un tema que cobra relevancia porque en el mundo y en México cada vez se nos está acabando este bono demográfico de población joven, y aunque se ve como una necesidad en la que en años venideros va a ser indispensable, siguen existiendo situaciones que vulneran esta situación de las cuidadoras y de las personas con discapacidad de las que se tienen que hacer cargo. Entonces, situaciones como el trabajo, la cuestión económica y la salud son indispensables para que la calidad de vida mejore para esta población, y aunque existen acciones, estas no están permeando como se debería a nivel federal en los estados, y estas no deberían concentrarse solamente en la Ciudad de México. Así es. Entonces, muchas gracias por su participación. Bueno, entonces ahora sí damos paso a la ponencia número 3, que se titula Políticas Públicas y Presupuesto Público en Materia de Discapacidad. Quien presenta es la maestra Alejandra de la Rosa Vázquez. Ella es maestra en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Se tituló con mención honorífica con la tesis La inclusión de personas con discapacidad en el derecho laboral mexicano. Además, es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Su línea de investigación se basa en derechos laborales para personas con discapacidad. Es docente en el Instituto de Estudios Superiores para la Paz y Desarrollo en Emiliano Zapata, Morelos. Realizó una estancia de investigación en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, en 2016, para realizar un estudio comparado entre las legislaciones argentina y mexicana en materia de discapacidad. Recibió reconocimiento del Consejo Ciudadano para el Desarrollo Social del Estado de Morelos, de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y Personas con Discapacidad, de la H Congreso del Estado de Morelos y la Asociación de Abogados del Estado de Morelos, ACE. Le damos la bienvenida e iniciamos con su ponencia. Gracias. Gracias. Y también tengo una hija con discapacidad auditiva. Bueno, yo quiero agradecer primero la oportunidad de estar aquí y el espacio a la Escuela Nacional de Trabajo Social y al colectivo La Lata. Muchas gracias. Y como es un espacio de estudios críticos, pues yo vengo a criticar. Primero quiero comentar, mis compañeras, la legislación no está armonizada, no está acorde. El Distrito Federal es una cosa, pero provincia, que son 31 entidades federativas más, es otra cosa. Entonces, el marco legal, decimos, corresponde a la Secretaría de Salud hacer esto, pero luego la Secretaría de Salud dice no, porque ya la materia laboral no es mi chamba. La materia laboral dice no, porque el certificado de discapacidad lo tiene que sacar el IMSS. Y luego dice, en cuestiones fiscales, por ejemplo, dice, bueno, sí te condono impuestos y contratas, pero nada más si me dices que la persona con discapacidad visual tiene estándares más arriba de los normales, así dice la ley. ¿Y quién es la ley del ISR para decir quién es normal y quién no? Para empezar.
Entonces, bueno, es la crítica que quiero hacer, no está armonizada. Todo el mundo se avienta la pelota y nadie hace nada. Entonces, bueno, ya retomo, me voy a ir un poco rápido porque es bastante y sigo teniendo mucho que criticar. Entonces, bueno, a 10 años de la convención decimos que, bueno, dentro de todo lo que decía México, que se obliga como Estado parte es a suscribir políticas públicas y acordes a la convención, y no lo hace. Entonces, bueno, lo que voy a hacer con este trabajo es hacer las políticas públicas más importantes basadas en programas sociales y qué está pasando con los presupuestos. Ahí viene lo escabroso, cuánto dinero nos están dando. Entonces, bueno, ¿qué es una, siguiente por favor? ¿Qué es una política pública? Vamos a empezar por ahí. Una política pública debemos entender que son todos aquellos instrumentos y acciones emitidas por el Estado en el cumplimiento de sus funciones para prevenir, modificar, solucionar problemas de carácter público o situaciones de interés general consideradas como problemáticas, mediante el uso de recursos públicos destinados para ello. Estas políticas se traducen en programas sociales. Siguiente por favor. Y yo me hice la tarea de ver los que son más importantes en este sexenio. Bueno, tenemos el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, que dice que México tiene que ser incluyente y no va a haber discriminación, y todo está tan bonito. En materia de discapacidad señala que se debe promover una legislación acorde a la Convención, así como proteger los derechos de las personas con discapacidad y contribuir a su desarrollo integral e inclusión plena. El Programa Sectorial de Salud 2013-2018 establece que, es un plan general, y en materia de discapacidad señala que la discapacidad es un creciente problema de salud pública. Esto lo decía en 2013 cuando salió publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto. Y luego dice que, bueno, primero nos tenemos que enfocar a la prevención y promover una vida saludable, prevenir accidentes, prevenir enfermedades y tener una pronta intervención en materia de salud. Y bueno, para no ahondar mucho, lo que puedo decir es que a la fecha las personas con discapacidad siguen sin tener cobertura universal. Hablaba la compañera que una discapacidad severa, me parece que la condición de discapacidad tendría que ser parejo, no etiquetar dentro de las etiquetas. Después tenemos el Programa Sectorial de Educación 2013-2018, que también habla de manera general, pero en materia de discapacidad dice que, bueno, que no vamos a discriminar y que hay que ser inclusivos y que tenemos que hacer modificaciones y adecuaciones curriculares, implementar programas de estudio, estrategias metodológicas y materiales educativos adecuados para facilitar el aprendizaje del alumno con discapacidad en la escuela regular, y por escuela regular entendemos la no especial. También establece la importancia de la detección temprana de la discapacidad en las aulas, así como la capacitación del personal docente y directivo de la institución. Tampoco voy a ahondar, los estoy enumerando nada más, pero también quiero hacer notar que a la fecha en la educación, en las escuelas, educación básica, que es primaria y secundaria, ni siquiera están adecuadas en cuanto a la eliminación de barreras arquitectónicas para el acceso de una persona con discapacidad motriz, nada más. Después tenemos el Plan Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018, y ya habla exclusivamente de las personas con discapacidad, y señala dentro de los objetivos que la incorporación de los derechos de las personas con discapacidad en los programas se tienen que incorporar los derechos en la administración pública. Dice también que deben proporcionarles asistencia médica y acceso a la salud. Señala que la instrumentación de programas y acciones para su incorporación al mercado laboral tiene que hacerse también, hay que darles trabajo. También dentro de sus objetivos está el fortalecer la participación de las personas con discapacidad en la educación inclusiva y especial, y adecuar servicios públicos y privados.
También señala que la armonización de la legislación para facilitar el acceso a la justicia y participación política y pública. Yo como reflexión quiero ver de qué puntos, de lo que nos hablaron también publicado en Diario Oficial de la Federación en 2014, se ha cumplido a la fecha. Bueno, por último, menciono el Programa Nacional del Empleo 2014-2018 y sí dice que tienen que tener trabajo, tienen que incursionar al mercado laboral a través de una legislación adecuada, que no existe, políticas públicas y programas institucionales, así como favorecer las condiciones de los centros de trabajo para el acceso, promoción, capacitación y permanencia, entre otras cosas. Cada uno de los programas sociales son de cientos de hojas, entonces estoy como reduciendo mucho. Vamos, siguiente por favor, vamos a hablar ahora presupuesto público. Bueno, ¿qué es un presupuesto público? Bueno, son recursos que se utilizan para satisfacer todas estas políticas públicas. ¿Y de dónde sacamos esos recursos públicos? Porque tampoco es tan sencillo. Bueno, las fuentes de los recursos, de los presupuestos públicos, de los recursos monetarios, salen de los ingresos tributarios, como el impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado y todos los demás impuestos. Recursos, ingresos no tributarios, por ejemplo, pudiera ser una multa del SAT, de Auditoría Fiscal de la Federación, a un contribuyente, no sé, incumplido. Y también pudieran ser recursos de las entidades paraestatales, los cuales son generados a partir de la venta de bienes y la prestación de servicios públicos como Pemex o Comisión Federal de Electricidad, y a los que también se le adicionan otros de naturaleza diversa como cuotas y aportaciones del Seguro Social, del ISSSTE, etc. Para cada ejercicio fiscal, la Cámara de Diputados del Honorable, entre comillas, Congreso de la Unión, publica el decreto del presupuesto de egresos, donde se establece cómo se va a estar gastando el dinero. Entonces, bueno, hice una tabla comparativa de los presupuestos públicos en materia de discapacidad. Bueno, la quise hacer en materia de discapacidad y resulta que me encontré con que en algunas ramos no hay presupuesto exclusivo para persona con discapacidad, sino que maneja grupo vulnerable. Sí. Y por grupo vulnerable estamos entendiendo menores, jornaleros, migrantes, mujeres, adulto mayor, personas con VIH-Sida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, en el ramo 4 de gobernación le da presupuesto a CONAPRED y bueno, el presupuesto comienza mal, pero va incrementando conforme al periodo del sexenio. Siguiente, por favor. En el ramo 2 de educación, solo en 2013 se estableció un presupuesto en materia exclusiva de discapacidad y posterior del 2013 se llamó Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa. Podemos ver cómo este presupuesto decrece bastante. Entonces, quiero hacer un comentario que me encontré buscando los diarios, las publicaciones. Nada más en 2013 se destinaron presupuesto para laptops para niños de educación básica de quinto y sexto de primaria por 1,000 millones de pesos. Yo les dejo la reflexión y me da mucho coraje porque ¿dónde están las prioridades? ¿Dónde están las laptops? ¿Quién concesionó? ¿Quién licitó? Etcétera, etcétera. Y no lo voy a tocar porque no es un tema que es más escabroso que el de los dineros. No voy a hablar de corrupción, pero también se los quiero dejar a su reflexión. En el ramo de salud, el siguiente, perfecto, contempla un presupuesto específico para discapacidad, pero también se reduce. Estamos hablando que en 2013 el concepto eran de 250 millones y el ejercicio fiscal siguiente es ni 40 millones. En este ramo, el número 12, vemos que no se incrementa, además que en 2013 contempla presupuesto para el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de Personas con Discapacidad y a partir del ejercicio 2014 cambia al ramo 20.
El ramo 14, siguiente, de trabajo y previsión social, es otro tanto de lo mismo. No hay un presupuesto específico para materia de discapacidad, a pesar de que para materia laboral sí se hizo un programa nacional de empleo. No es nada considerable el aumento, son 3 años lo mismo. En los 3 primeros años son conceptos que incluye género, y los otros años es general lo mismo, inclusión en general para grupo vulnerable. ¿Cómo queremos llevar a cabo una política de inclusión laboral sin recursos? Siguiente, por favor, ramo 20, desarrollo social, hasta del 2014, que vimos que de salud se pasó para este ramo en 2014, al 2017 es para CONADIS, y para el 18 deja de ser para CONADIS y únicamente se llama desarrollo integral de las personas con discapacidad. Al igual que otros, el presupuesto podemos ver que decrece. Ramo 23, siguiente, provisiones salariales y económicas. Esta tiene como finalidad generación de infraestructura, avenidas, alumbrado, drenaje, alcantarillado, espacios educativos, en total, toda la infraestructura urbana. Pero vemos que son 500 millones. Pues resulta que estos 500 millones se tienen que dividir entre las 32 entidades federativas, y luego resulta también que esas entidades federativas tienen que dividir entre cada uno de sus municipios. Hice el ejercicio. Al 2017, según San Google, eran 2.464 municipios en la República. Ahora son más porque, bueno, Morelos ya acaba de adicionar 3, pero les tocaban más o menos 200,000 pesos por municipio si a todos los repartieran igual, por año. ¿Dónde está la accesibilidad? Ramo 35 de la CNDH, que sabemos que es un organismo autónomo, sí tiene incremento, pero y lo notamos considerable, pero porque empezó con muy poco presupuesto, de 4.5 a 15 en el último ejercicio fiscal. Y por último, siguiente, tenemos que el ISSSTE tiene un concepto específico para personas con discapacidad, no está dentro de ningún ramo, pero sabemos que el ISSSTE, primero, tenemos que ser empleado formal. Segundo, tenemos que ser burócrata o dependiente económico de burócrata. Entonces, no es de acceso universal y está muy limitado. Entonces, por último, que llego a la conclusión de que sí hay políticas públicas, por supuesto. En materia de discapacidad están muy bonitas todas, muchas hojas. Hay recurso, pero es insuficiente, o está mal distribuido, o está, bueno, hasta ahí. Y bueno, se requiere un mecanismo que evalúe en realidad si se está haciendo. Como dijimos, política pública tiende a prevenir o mejorar. Siempre mejoramos, o sea, siempre ya cuando vemos el problema lo tapamos, así es la idiosincrasia mexicana, no prevenimos. No tenemos esa cultura. Si en 2013 veo que no me está funcionando el presupuesto, pues ¿dónde está para corregir? Para que ese plan 2013-2018, donde no se va a mover y al final sabemos que no va a hacer nada. Y bueno, el Estado mexicano debería de tener ya terminó, el compromiso real como Estado, parte de la convención, de hacer algo por las personas con discapacidad. Tenemos una excelente retórica, un muy buen discurso, pero al final no hacemos nada. El Estado mexicano no hace lo que le toca. Y bueno, gracias. Muchas gracias, Alejandra. Sin duda alguna, la corrupción en México es un mal que permea todo este tipo de acciones que están encaminadas, como ya lo mencionaba, a prevenir y a disminuir las brechas de desigualdad. Pero si seguimos sin establecer prioridades claras que atiendan las situaciones que generan el problema, vamos a seguir encontrándonos como que el presupuesto se sigue etiquetando en grupos vulnerables y el que se destina a discapacidad queda en segundo plano.
Entonces, bastante pertinente la participación de la maestra Alejandra, muchas gracias. Y ya por último, bueno, tenemos a la siguiente ponencia que se llama Discapacidad, fortalecimiento de la autonomía desde la diversidad funcional. Esta ponencia fue elaborada por Yolanda Patricia Ríos Sandoval, Mariana Palacios Aguirre y el doctor Gerardo Ortiz Moncada, pero presenta Yolanda Patricia Ríos Sandoval. Ella es egresada de la Universidad Pedagógica Nacional, Ajusco, en la licenciatura de Psicología Educativa. Pertenece al Seminario de Introducción a la Neuropsicología en el campo de la educación en la Universidad Pedagógica Nacional. Ha cursado el taller Evaluación Neuropsicológica del Autismo en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, en la UNAM, y participa en la institución Mariposa Blanca AC, y se ha especializado en la autonomía y calidad de vida en la diversidad funcional. Le damos la palabra, por favor. Gracias. Bueno, buenas. Ay, ¿sí se escucha? ¿No? Está apagado. Ya. Hola, buenas tardes. Quiero comentarles que estoy muy contenta de estar ahorita con ustedes y pues por qué no comentar también que estoy muy nerviosa, ¿no? Bueno, como pueden ver, ahora lo que voy a platicar un poco es de la discapacidad vista desde la diversidad funcional. Cómo fortalecemos la autonomía desde la diversidad funcional. La que sigue, por favor. En México, como ya lo mencionaron, la atención y la forma de dirigirnos a las personas con discapacidad ha ido evolucionando, ¿no? Reformas, decretos y conferencias han intentado reformular el cómo los vamos incluyendo, procurando, como menciona Sánchez, el dejar de verlos desde la alteración, desde su alteración motora, auditiva, visual o intelectual, hasta mirarlos desde sus capacidades. Bajo este intento surge el término de diversidad funcional, con el que se pretende suprimir las nomenclaturas negativas que se han aplicado a las personas con discapacidad. Diversidad funcional es dejar de mirar a las personas desde sus limitaciones y comenzar a verlos como el resto de la población, ¿no? Que las diferencias que tenemos unos de otros no sean las barreras que se interpongan en nuestro desenvolvimiento como personas autónomas, ¿no? Cabe mencionar que muchas veces no es la peculiaridad fisiológica lo que genera dichas barreras, sino el mismo entorno social. Es decir, en donde nos estamos desenvolviendo, el contexto donde nos desenvolvemos es el que nos está dando y nos está dando las barreras, ¿no? Bueno, y como menciona Aliesa y Vivet, todos tenemos el derecho a participar y a generar económicamente al país. Sin embargo, se siguen teniendo ciertas barreras como son la sobreprotección, la justificación, incluso el subestimar a la persona, que limita la ya complicada inclusión. La que sigue, por favor. Para nuestra inclusión, todos necesitamos de ciertas habilidades sociales y para la vida diaria que en nuestro día a día vamos aprendiendo. Y como menciona Cimarró, el proporcionar dichas habilidades nos permiten desenvolver de mejor manera en sociedad. Respecto a esto, la Asociación Americana sobre el Retraso Mental propone un modelo multidimensional en donde se mencionan 5 habilidades que son necesarias para nuestro mejor funcionamiento individual. Como primer punto están las habilidades intelectuales. A estas nos referimos a habilidades como el razonamiento, la planificación, la solución de problemas, el aprender con rapidez y sobre todo el aprender de la experiencia. No se trata de aprender solo de repetición, sino más bien de aprender y comprender nuestro entorno. Como segundo punto tenemos las conductas adaptativas. Dentro de ellas están las habilidades conceptuales, que son el lenguaje, la lectura y la escritura, así como conceptos de dinero. Tenemos también las habilidades sociales, que son el conocimiento de reglas, las leyes, los valores y sobre todo el derecho, ¿no? Una parte importante que, se acaba de mencionar. Necesitamos conocer nuestros derechos, todos, ¿no? Estamos hablando de diversidad funcional. Otra cosa son habilidades prácticas, que son actividades de la vida diaria, como el comer, vestir, aseo, uso de transporte, uso del dinero, etc. Como tercer punto tenemos la participación, la interacción y roles sociales, que se refieren a la participación realmente activa de la persona dentro del contexto.
Como cuarto punto está la salud. Todos necesitamos salud, ¿no? Si no nos sentimos bien, entonces pues se ven afectadas todas las habilidades ya antes mencionadas. Y como cuarto punto está el contexto, el lugar en donde vivimos y cómo este nos proporciona las oportunidades, tanto educativas, de servicio, de vivienda, de trabajo y de ocio. Esto nos va a permitir un mejor desenvolvimiento. El fortalecimiento de estas habilidades nos significan una mejor práctica, ¿no? Por tanto, nos volvemos activos en la toma de decisiones que afectan nuestra vida y por tanto tenemos una mejor calidad de vida. La que sigue, por favor. Bueno, aquí llegamos a Enco Mariposa Blanca. ¿Qué es Enco Mariposa Blanca? Es una institución de apoyo para personas con discapacidad intelectual en la que se fortalece la autonomía de los chicos, ¿no? Se trabaja en diferentes talleres como cocina, talleres de repostería, de costura, telares, teatro, baile, natación, y tienen también un taller de vida independiente. En él los chicos viven por una semana solos, ¿no? Bueno, tienen el apoyo de 2 personas que nada más están vigilando, y los chicos son los que tienen que realizar las actividades de la vida diaria: despertar, preparar su desayuno, el lavado de ropa, el aseo de la casa, todas estas actividades que el día a día vamos nosotros haciendo, ¿no? Como objetivos principales tienen la orientación vocacional, se ven las capacidades de cada chico y entonces se trabaja en el taller que mejor se le acomode, ¿no? Dependiendo de sus capacidades. Otra de ellas es establecer centros de trabajo, deportes y sociales, esto para la rehabilitación tanto física como mental, y como último son exhibir los trabajos, ¿no? Todo lo que se hace, lo que se trabaja en la institución se vende, ¿no? De repostería, pasteles, galletas, y entonces se va a un puesto y se vende todo lo que en el día se trabajó. La que sigue, por favor. El método, ¿qué haríamos o qué estamos haciendo nosotros, ¿no? Esta investigación es de corte cualitativo, en donde buscamos recuperar las voces de los usuarios de Enco Mariposa Blanca. Lo importante es recuperar las voces, cómo ellos viven el día a día, el fortalecimiento de su autonomía. Esta investigación surge a partir de nuestra experiencia con personas con discapacidad, ¿no? En el trabajo diario con ellos nos preguntamos: ¿qué pasa con los niños en su vida adulta? ¿Cómo influye la escuela para que puedan fortalecer su autonomía? Y sobre todo, ¿piensan ellos en su futuro? En este sentido, el investigar sobre el fortalecimiento de la autonomía y la inclusión laboral no es solo a nivel teórico, sino más bien lo importante es conocer lo práctico, ¿no? Realmente qué es lo que necesitamos, qué es lo que se necesita para fortalecer y generar oportunidades. La que sigue, por favor. Como propósitos tenemos el analizar, el interpretar las voces de las personas de la institución Enco Mariposa Blanca. Como propósitos específicos tenemos el describir y analizar las actividades que hace Enco Mariposa Blanca el día a día, ¿no? Cómo la institución está realmente fortaleciendo la autonomía de los chicos. Como segundo, tenemos el describir y analizar lo que piensan. Esto es lo importante, ¿no? Recuperar las voces de tanto los docentes, los padres de familia y los mismos chicos. Recuperar sus voces para saber cómo es que la viven, ¿no? Y la última es detectar las habilidades. Realmente qué es lo importante, qué es lo que se necesita para fortalecer su autonomía. La que sigue, por favor. Los participantes, bueno, como ya lo mencioné, son los docentes, los padres de familia y las personas con discapacidad. Ellos son nuestros participantes. Y bueno, para la recolección de sus narraciones se va a pedir que, sea la participación voluntaria y aceptando hasta ahora un número indeterminado de participantes. Aún todavía no definimos cuántos participantes vamos a tener, pero estamos trabajando en ello. La que sigue, por favor. Como procedimiento vamos a tener 3 pasos. El primero es, se utilizó la observación participativa, la cual nos va a apoyar para conocer el contexto y la interacción que tienen en la institución Enco Mariposa Blanca.
En este sentido, se buscó la institución que trabajara el objetivo que más se acercara a nuestra investigación. Una vez encontrada, pedimos permiso de participar con ellos durante el periodo de elaboración de este proyecto, iniciando con la identificación de las diferentes actividades que la institución realiza. Como segundo punto, vamos a utilizar la entrevista semiestructurada, con la cual vamos a recuperar las voces de los agentes que interactúan en la institución. Esto para conocer, describir y analizar lo que piensan sobre temas relacionados al fortalecimiento de la autonomía. Y como último punto, vamos a utilizar la técnica de análisis temático. Esta técnica busca realizar una recuperación de las diversas voces de los participantes a posteriori, es decir, no vamos a generar ninguna categoría antes, ¿no? Nos vamos a esperar, vamos a recuperar las voces, vamos a recuperar los comentarios, las participaciones, las creencias, y una vez recuperadas, entonces ahora sí vamos a dividir por temas, ¿no? Dependiendo de los comentarios que recuperemos. Bueno, en torno a esto, esperamos obtener temas relacionados con calidad de vida, la inclusión laboral, la independencia de diversas actividades, el logro personal y económico y las modificaciones de las relaciones interpersonales. La que sigue, por favor. Como conclusión, tenemos que la forma en cómo nos miramos y cómo nos tratamos va a significar las oportunidades que cada persona pueda tener para su vida. Tenemos que abandonar el mirarnos desde nuestras limitaciones y no dejar que éstas influyan para fortalecernos como personas autónomas. Creemos también que para poder llegar a mirarnos como una sociedad en donde no existan e influyan nuestras diferencias, aún tenemos mucho camino por recorrer. Como lo mencionaba, ¿no? Todavía falta mucho por hacer y mucho por trabajar. Pero también creemos que empezando por uno mismo vamos inculcando una cultura incluyente en todo sentido, ¿no? Depende de nosotros. Gracias. Muchas gracias, Yolanda. Y claro, si vemos la discapacidad desde el modelo social, las barreras son una limitante a las actividades diarias de las personas. Pero sí existen asociaciones como ENCO Mariposa Blanca, que tiene como objetivo aprender y conocer de las experiencias de quienes viven de la discapacidad. Entonces, podemos generar acciones encaminadas a mejorar su calidad de vida. Muchas gracias, Yolanda. Por cuestiones de tiempo, porque ya estamos sobre de él, no va a haber esta bolsa de preguntas, entonces les pediría por favor que las apuntaran en un papel y posteriormente se acercaran a las ponentes para entregárselas. Y bueno, finalmente pasamos con la última ponencia, que es de Margarita Sandra García Hernández y que se titula Marihuana, medicina alternativa o definitiva. Sí. Bueno, pues otra vez nosotras y seguimos un poquito con el tema de las cuidadoras, y con estas experiencias de dos personas de nuestra comunidad. Vamos a hablar primero vamos a retomar el porcentaje de la población con discapacidad según causa de la misma. Esto es del año 2010. La siguiente, por favor. Otro clic. Ok, ahí tenemos por nacimiento 16.3%, que son la mayoría niños por falta de oxígeno que desarrollan las epilepsias más severas. Algunos de ellos enfermedades raras que son genéticas o metabólicas, que por desgracia también conllevan esta comorbilidad, que es epilepsia refractaria. Tenemos 39.4% que son por enfermedad, entre ellas accidentes cerebrovasculares, Alzheimer, Parkinson, etc. Entonces ahí tenemos que más del 50% de personas podrían beneficiarse en su sistema endocannabinoide con la suplementación de cannabinoides. Y estos datos son los que llevan a muchas de nuestras cuidadoras a buscar esta opción. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los factores, no? Muchos piensan que es moda, que es ganas de probar algo nuevo o no sé, pero no. El primer factor es que tenemos a estas madres cuidadoras, madres solas, que hablábamos que no
no tienen los servicios adecuados ni el acceso de salud ni el acceso a medicamentos especializados porque son sumamente costosos, la escasez de los mismos, hay un anaquel vacío y pues bueno, no teníamos el dinero para solventar tratamientos especializados, ¿no? Otro de los factores es el ver deteriorarse a nuestro ser querido, día tras día. Otro de los factores fue el caso en el 2013 de Charlotte Figi. Ahí pueden ver del lado izquierdo lo que era su vida antes de usar cannabis. Del lado derecho, la Charlotte después de un año de tomar cannabis. Esto se visualiza o se hace masivo a través de la que sigue, por favor, un documental de CNN que se llama WIT, por el doctor Sanjay Gupta. Ahorita ya, ese fue el primer documental y ahorita llevan hasta el 4, que es manejo de sustitución de opioides con cannabinoides, y los invito a verlos, todos están en YouTube, algunos subtitulados, otros en inglés. En este documental, el doctor Sanjay Gupta nos habla de que ya hay muchísimos medicamentos a base de cannabinoides y que están teniendo excelentes resultados en cáncer, en esclerosis múltiple. Los dos primeros son Marinol y Sesamed, que son partículas sintéticas o creadas de laboratorio a partir de la molécula activa y psicoactiva de la marihuana. Y el último, del lado derecho, es el Sativex, que es un medicamento pues extraído de extracto de la planta natural, pero manejado como fármaco. La siguiente, otro de los factores que nos hizo llegar a esto es el desarrollo de otro medicamento que se llama Epidiolex, que se encuentra en fase 3 en Estados Unidos y que su uso exclusivo va a ser para epilepsia refractaria. Entonces, ya vimos todos estos beneficios y entonces vimos en la planta de la marihuana que había una posibilidad. Aparte, la marihuana ha sido como parte de nuestra cultura. Todas las abuelas tenían ahí su guardadito de alcohol con marihuana, todos conocemos a alguien que la consume, todos conocemos quién es el dealer de la cuadra, entonces como que sí le teníamos respeto, pero no tanto miedo, ¿no? Y decíamos, bueno, hay que hacerlo. Pero bueno, para llegar a todo esto, cuando como mamás nos ponemos a investigar, nos damos cuenta que hay todos unos factores que nos hablan de que vamos sobre algo seguro, de que no están solamente mediatizando toda la situación de los extractos y la marihuana. En 1964, Gaon y Mechulam descubren la estructura química del delta 9 tetrahidrocannabinol, denominado como THC. A partir de ahí salen estos fármacos que mencioné antes, sintéticos, carísimos y no disponibles en México, solamente en Estados Unidos y en algunos otros países. La siguiente, a finales de los 90 se descubre el sistema endocannabinoide al encontrar receptores CB1 y CB2. Estos dos receptores, el CB1, cubren todo lo que es nuestro sistema nervioso central y el CB2 se encarga del sistema inmunológico. La siguiente, y así se inicia la era cannabinoide, donde nos damos cuenta que nuestro propio cuerpo produce cannabinoides llamados endocannabinoides. La planta de la marihuana produce cannabinoides llamados fito, por provenir de la planta, y ya hay muchísimos estudios de cannabinoides sintéticos, como los medicamentos que les mencioné al principio. Pero aquí hay otro factor, siguiendo investigando y en este mundo canábico, nos damos cuenta que cannabis no solo es marihuana. Tenemos el hemp o cáñamo y la marihuana. Ambas son cannabis sativa, la diferencia está en su porcentaje o contenido de THC. En el caso del cáñamo o hemp es menor al 1%, por lo regular tiene el 3%. En el caso de la marihuana va más allá del 10% por propia naturaleza. El cáñamo se utiliza a nivel internacional para hacer partes de automóviles, como la BMW, Audi, hacen partes de sus automóviles con cáñamo. Se hacen cosméticos, se hacen alimentos, considerados superalimentos por su alto valor nutricional. Y bueno, la marihuana se utilizaba para estar, pues, high, ¿no? Bien, ¿no? Y también vemos el valor de los mercados, ¿no? El valor internacional del cáñamo es de 452 millones, mientras que el de la marihuana es de 10 billones a 120 billones.
Bueno, entonces, cuando vemos esto, nos damos cuenta que a nivel internacional, pues sí hay cannabis comercializada como cáñamo, ¿no? La que se dice no psicoactiva, nada más que aquí nos llega con otros nombres como hemp, canapa, chambre, ham, dependiendo del país del cual venga. Se cultiva en Europa, Australia y Canadá desde la década de los 90 porque es de fácil cultivo y además se aprovecha toda la planta, las flores, las hojas, los tallos, las raíces. Entonces, una vez que conocemos todo esto, pues decidimos optar por el tratamiento del aceite de cannabis, porque no lo íbamos a hacer desinformados como muchos creen, ¿no? Que las mamás nada más se nos aloca y decidimos cambiar y sí, decimos marihuana, ¿no? No, tenemos bases. Bueno, nuestra vida antes del cannabis. Mi hijo tenía polifarmacia sin respuesta óptima, ya había tenido intoxicaciones por tantos medicamentos, a lo cual se le llama farmacodermia, tenía fallas en el sistema inmunológico, a lo que se le llama neutropenia cíclica, bronquitis y neumonías de repetición por estar sedado por tantos medicamentos, hospitalizaciones frecuentes, teníamos a un niño sedado con poca respuesta, dolor, alto desgaste físico, emocional y económico familiar. Entonces, eso es lo que vivimos los cuidadores, ¿no? Y esto nada más hablando de epilepsia refractaria y de que mi hijo relativamente es pequeño. Entonces, vamos a ver un pequeño video, el del lado derecho, por favor. Ese era Carlos antes del cannabis. Su mirada perdida, se ve con su boca abierta, así como que desconectado. Ahora es el gritón que está por allá, moviéndose. Ese era Carlos. No el siguiente video, sino la siguiente diapositiva. Seguimos en el hospital, pero ya más felices. Si le puedes poner... ¿Ven? Ya está conectado, está interactuando, se está moviendo, sonríe. Gracias. La que sigue. Ahora les voy a explicar por qué seguíamos en el hospital. Bueno, nuestra primera opción fue CBD puro, que es extracto de cáñamo. Ayudó con las crisis epilépticas, pero no con el sistema inmunológico. Por eso estamos todavía en el hospital. Entonces, este es el único aceite aceptado por COFEPRIS. Ahora sí que ayudando y apoyando a la industria extranjera y farmacéutica. Y teníamos un costo de 6,500 por frasco que nos duraba mes y medio. Más documentados, nos vamos a nuestra siguiente opción, que es comprar un aceite de espectro completo de cáñamo que contiene 0.3% de THC, en lo que aprendemos a cultivar marihuana. Entonces, al darle este aceite con ese poquito de THC, vemos un cambio dramático en todo el sistema inmunológico. Seguimos documentándonos y aprendemos que la marihuana es un remedio seguro, personalizado y que la única forma de acceder a todos sus beneficios es cultivar. El artículo 479 de la Ley General de Salud nos da el permiso a todos de utilizar y consumir 5 gramos de cannabis en cualquiera de sus formas. Entonces, lo único que no está autorizado es el cultivo. Entonces, lo que tenemos que hacer es coleccionar semillas. Porque hasta así dicen los sobrecitos, ¿no? Artículo coleccionable. Entonces, sí, pues a mí se me ocurrió coleccionarlas en mis macetitas, ¿verdad? Ya la naturaleza me bendijo con flores, pero... ¡Qué bueno! Entonces, está prohibido el cultivo, pero sin embargo el consumo y la extracción y todo eso de 5 gramos es legal. Entonces, pues no nos dejan otra opción a las familias, ¿no? Entonces, lo que logramos es esto, un frasquito ámbar. Un frasquito ámbar que es un trofeo porque nos dice que logramos vencer el estigma, nuestras creencias, nuestros miedos, que aprendimos, que nos educamos y a la vez enseñamos a otras familias que de haber conocido esto antes no hubiera sido una alternativa, hubiera sido la primera opción, por no ver deteriorarse a mi hijo día con día y que ahora nos da calidad de vida. Traía una mamá que también iba a compartir su testimonio, pero creo que ya vamos... Ya estamos en tiempo. Ok. Bueno, gracias. Muchas gracias, Margarita. Con estos casos documentados,
queda claro que la industria farmacéutica se olvida completamente de que sus productos son destinados hacia personas con una vida, con una historia, con un trayecto, y el hecho de tener a la cannabis como un tratamiento alternativo es fundamental porque no solamente ayuda a la calidad de vida de quien padece este tipo de epilepsias, sino también al núcleo familiar y cómo se va desarrollando. Muchas gracias por tu emotiva plática, Margarita. Sí, gracias.